operatividad de las visas. Por ejemplo, las visas de residencia temporal y de reunificación familiar que discriminan a los ciudadanos de Haití. En primer lugar, porque pueden venir solamente como turistas y sin propósitos migratorios. Y el visado humanitario, que ha sido un derecho antiguo, no veo por qué lo vuelven a colocar. O la visa de responsabilidad democrática para ciudadanos de Venezuela. Y una que a mí me parece casi absurda, que es la visa temporaria de orientación internacional, destinada a extranjeros que cuenten con posgrado en alguna de las mejores universidades del mundo, de acuerdo con el ranking Quest World University. Estamos frente a una política selectiva, frente al escenario en que se encuentran miles de migrantes que responden a la desigualdad estructural de la sociedad y a relaciones asimétricas de poder, que presuponen tratos desiguales y no comprometen una ley que garantice derechos igualitarios para todos. Porque se anteponen los intereses del país a un tema que es en esencia de derechos humanos, pero más bien de la dignidad de los seres humanos. Las consecuencias son evidentes. Se expresan en prácticas violentas, castigos, muertes, negligencias médicas, abuso, trata, tráfico, explotación laboral ilimitada. Esto lleva a pensar que los próximos años las condiciones de vida probablemente van a ser peores, sobre todo cuando la mano de obra exceda, es decir, cuando haya demasiada mano de obra. Entonces serán cuerpos para echar. Hoy ya se está haciendo. Ahora bien, antes de entender al inmigrante como problema, es preciso entenderlo como una paradoja de la alteridad, siguiendo a Abdelmalek Sayad. Porque la dimensión económica lo convierte en una persona provisoria, en una presencia provisoria. La paradoja es el estatus de permanente transitoriedad y de ser considerado nada más que como fuerza de trabajo, porque deben vivir entre el miedo a ser expulsados y el miedo a saber que su presencia ya no sirve, no es útil. El fenómeno migratorio provoca incertidumbre, temor, inseguridad, entre un racismo defensivo, basado en el miedo y probablemente originado en los dispositivos de la burguesía nacional, siguiendo a Fassano. Si pensamos que para Foucault lo que hizo posible la inscripción del racismo en los mecanismos de Estado fue justamente la emergencia del biopoder político, instaurado en el siglo XIX, es porque este mismo poder de regulación produce la normalización y la optimización como las principales funciones sociales. El racismo sobreviene como mecanismo fundamental de poder de los estados modernos, invoca una escisión en la población, una distinción de razas que fragmenta el campo biológico, calificando a unas razas mejores que a otras. Desde el momento en que el Estado funciona sobre la base del biopoder, el derecho a la normalidad, regularidad, homogeneidad de la población, incluso el derecho de la vida y de la muerte, está dada siempre en función del racismo. Pero del racismo de Estado, siguiendo siempre Foucault. Pero ¿es posible pensar el racismo fuera de la lógica estatal? Leemos en Sayad, lo cito: pensar en la inmigración es básicamente cuestionar al Estado, cuestionar sus fundamentos, cuestionar sus mecanismos internos de estructuración y de funcionamiento. Pero podemos ahora interrogar al Estado de esta manera. A través de la inmigración, en el análisis final, equivale a desnaturalizarlo, por así decir, aquello que se considera natural en él. Rehistorizar al Estado o lo que en el Estado parece haber sido golpeado por la amnesia histórica, es decir, recordar las condiciones sociales e históricas de su génesis. Cierre comillas, eso es allá. Si pensar en inmigración implica cuestionar al Estado, será en este cuestionamiento que se encuentra lo que permite revelar la verdad oculta del orden social y político nacional. De modo que el pensamiento de la inmigración es un pensamiento que contradice todas las categorías constitutivas de nuestro mundo social y político. El fenómeno emigración-inmigración, no olvidemos los países que también implica la expulsión de la gente, está en los límites del Estado nacional y lo que intrínsecamente opera en su verdad fundamental es una naturaleza absolutamente discriminatoria. A partir de ahí, se puede pensar en la operatividad del Estado al reconocer a sus nacionales y esto reconocerse en él, en tanto reconocimiento mutuo que implica que los otros deban conocerse solo material o instrumentalmente en el Estado. ¿Por qué? Porque están presentes en un suelo soberano que no les pertenece, en un territorio nacional cubierto por la soberanía, más notorio aún en el Estado republicano, que siempre busca una homogeneidad nacional total que funcione en todos los planos. Entonces,
Examinar el fenómeno de la inmigración implica pensar al Estado, interrogar sus fundamentos y mecanismos y buscar las condiciones sociales e históricas de sus crisis. Se precisa un ejercicio que lo rehistorice, lo desnaturalice, lo sacuda del olvido respecto a lo que fue y a todo lo que ha hecho, tantos crímenes, ¿no? La inmigración obliga a someter los postulados de su pensamiento a una reflexión crítica y a un proceso de reflexividad. Así podríamos trabajar mejor para deslegitimarlo desde una operación de objetivación y ruptura con la doxa que nos sacraliza. 2. La ficción racial. Cuando decimos ficción racial, aludimos directamente al color de piel. Ser de piel, como se dijo hace tanto tiempo, ¿no? Negra, amarilla, roja o blanca. No implica hablar de alguien en particular, sino de un color, de un tejido, a no ser que se hable de manera racista, es decir, para hacer una diferencia racial. Cuando decimos somos blancos, no hablamos pictórica o cromáticamente, sino que designamos una diferencia de superioridad racial, al igual que cuando enseñamos a los niños a pintar los cuerpos con un lápiz color piel, porque inconscientemente o no, les enseñamos de modo racista. Cuando decimos somos chilenos, soy chilena, representamos a un lugar social, económico, cultural, que el color blanco nos otorgaría en el mundo. Sin quererlo, sin decirlo, o diciéndolo, nos comparamos con otros que suponemos distintos, porque les atribuimos valores sociales, culturales, psicológicos, debido a su color e incluso su rasgo, su clase, su género, su sexo, su origen. Tras las escenas racistas cotidianas que pasan desapercibidas, está de fondo la nación, la nacionalidad y la identidad. De este ejercicio puede surgir la intención de señalar un estereotipo o una normalidad de la población. Lo blanco es una medida para separar, establecer distancias, comparar, dividir, pero también es ajuste con lo que no calza o como un deseo no conseguido. Aquí está todos los trabajos de sexualización y del deseo chileno sobre mulatos negras y mulatas negras, lugares de vacaciones, etc. Entonces, atando el color a características culturales, vemos que vamos a caracterizar lo malo o lo bueno, que habla de un imaginario que nos haría supuestamente, cito entrevistados, mejores, más limpios, más cuidadosos, más decentes, más educados. Así son los se aprecia en adelante una subjetividad, no ya una cuestión pictórica, sino un juicio situado, un juicio de gusto, como diría Bourdieu. Hablamos de un juicio racial cuando nos procuramos un origen o una identidad ficticia y hablamos de lo chileno como algo auténtico, propio o tradicional. Estamos en este mes, es cuando más se ve y se siente. Balibar y Wallerstein, en Raza, Nación y Clase, interpelan al Estado-Nación con la etnicidad ficticia. Esta ficción identitaria produce y determina instituciones con las que estamos relacionados. La etnicidad, vista desde Europa, se produce desde territorios históricamente disputados sobre la base de una disolución de relaciones naturales e históricas cuando no tienen un origen nacional, es decir, cuando el nacionalismo se procura ficticiamente una base étnica y da cuenta de la etnicidad ficticia. Efectivamente, da cuenta sobre todo de dos formas, que esto lo trabajan mucho los autores, de etnificación, que son la lengua y el racismo. La lengua es una memoria colectiva, que se da al precio del olvido individual de los orígenes. No olvidemos esto. La lengua materna, que no es necesariamente la de la madre real, es decir, del origen, afecta profundamente a los individuos como poder virtual, identidad abierta, capaz de convertirlos en sujetos. Sobrevive a los individuos e incluso a las mismas naciones. Esta sería entonces, según ellos, una etnificación ficticia de primer grado, pero no basta para que haya proceso de etnificación. Para ello hace falta algo más profundo, un principio de exclusión, una identidad cerrada, que únicamente la da el racismo. ¿Y qué es el racismo? Entonces, una ficción de segundo grado, porque el nacionalismo es capaz de simular diferencias naturales y hereditarias entre grupos sociales sobre la base de un esquema genealógico, de una afiliación de individuos, es decir, no somos nunca más chilenos todos y todas que ahora, independientemente de nuestras diferencias y de nuestras historias. La comunidad de raza surge para disolver fronteras o diferencias, situándolas imaginariamente en el umbral de la nacionalidad, como si representara una gran familia, ¿no? Como el partido político. Las diferencias sociales disueltas en la comunidad simulada son remitidas a un origen común y mítico. Entonces, el nacionalismo, al igual que el racismo,
Es una forma de universalismo y ambos construyen un mundo ideológico común entre la identidad y, por supuesto, la alteridad. Podemos así entender al universalismo como nacionalismo, que es la identidad, o como racismo, que es diferencia, pues ambos promueven formas universalizantes del discurso. El discurso es la lengua y la raza es la identidad. La inmigración es una categoría racista y relacionada con el racismo diferencialista o el racismo cultural. En nuestro país, la palabra misma inmigración o inmigrante postula diferencias con extranjeros no considerados como tales, es decir, los diferencia de otros extranjeros como de los chilenos. Habiendo retrocedido el racismo biologicista y acordado que el racismo como tal no tiene base biológica alguna, los estados nacionales han movilizado un racismo cultural, el racismo de la diferencia, del otro, pero cuidado, del otro como un otro. Se trata del inmigrante esta vez como un otro, sea para aceptarlo a medias, siempre a medias, o defenderlo suponiendo que no puede hacerlo solo porque no tiene palabra, o para rechazarlo, calumniarlo, estigmatizarlo. El inmigrante es bueno porque su cultura es diferente y porque su experiencia no se enriquece. El inmigrante es malo porque su cultura es diferente pero tiene valores distintos y tiene malas costumbres. En ambos casos hay exclusión, incluso cuando hay inclusión. Es, al parecer, el inmigrante una ficción del otro como un otro. El racismo diferencialista como racismo cultural pone de relieve la operatividad y la versatilidad del racismo de Estado-nación desde su origen. Según esto, parece que el racismo del Estado-nación es insuperable. La pregunta que atraviesa la ficción racial implica un doble problema. ¿Cómo dotarse de un principio originario, nacional, tradicional, que permita mantener el poder en base al origen de una comunidad? ¿Cómo procurarse en base a este principio una identidad que mantenga permanentemente una desidentidad con el otro? Quien quiera fundar un principio de naturaleza social tendrá que elaborar un principio, una naturaleza distinta, un principio que anticipa el derecho a mandar y que asegura la continuidad entre el orden social y el orden del gobierno. Esto es Jacques Rancière. Pareciera que la ficción trataría de cierto desplazamiento, no solo de otro, sino también del lugar del lugar político del otro, dice Rancière. Objetivamente no tenemos más inmigrantes que hace 30 años. Subjetivamente tenemos mucho más. Es porque entonces tenían otro nombre. Se les llamaba proletarios. Desde entonces han perdido ese nombre que depende de la subjetivación política para tener su único nombre, objetivo, es decir, identitario. Cierra Rancière. Siguiendo la pista abierta por la ficción de lo político, se puede intentar reconocer en la propia historia nacional, la mía o la suya, un cierto elenco de ficciones más o menos características, convencionales, y vamos a Chile. En el Chile español, antes de la independencia, la figura del indígena o del salvaje solo podía representar como tal cierta deformidad con respecto al concepto de soberanía. Solo se es salvaje por cierta animalidad, por falta de humanidad, de civilización y, por supuesto, por falta de Dios. Todo esto lo representaba el español. En la época del Chile, llamado independiente, bajo la influencia francesa y también inglesa, el salvaje fue promovido a héroe, a ciudadano, a chileno y también a soberano. Pero este lugar solo fue ocupado mientras prestaba servicio en la Guerra de Independencia, la Confederación Perú-Bolivia y la Guerra del Pacífico. El discurso de la mezcla, de la mixtura, del mestizo comenzaba a tener lugar, y por ello también del roto, mientras, por otra parte, el Chile independiente consolidaba sus nuevas fronteras, no solo comerciales en el sur, y ampliaba sus fronteras hacia el norte hasta encarar un proceso terrible de soberanización que se denominó la chilenización del norte, que yo creo que aquí se conoce muy bien con sus temibles ligas patrióticas. La conquista y posesión de las riquezas del norte, salitre y cobre, generó un obrero asalariado que sirvió de base a una ficcionalidad mestiza. A comienzos del 20, al calor del conflicto europeo ligado a las ideas sobre raza, la influencia de ideas europeas antilatinas, antifrancesas y pro-germanas sobre la raza, cristalizaron en la exaltación de la mezcla pura. En el libro Raza Chilena de 1905 de don Nicolás Palacio, este postulaba la tesis que el pueblo chileno provenía de una raza con elementos góticos y araucanos y que esta mezcla daría sustento a una idealizada superioridad criolla.
Este tipo de exaltación nacionalista o ficcionalidad racista se configuraría en torno a la figura del roto chileno, de la que habla, por otra parte, la famosa novela de Joaquín Edward Beyer, El Roto. Una suerte de figura abstracta, sin forma plena, incorporada al soberanismo chileno como identidad de la chilenidad. En el curso del tiempo, esta figura épica del roto ha sido abandonada para pasar a ser despreciada y discriminada por toda la sociedad. 3. Racismo cotidiano y cuerpo estigmatizado. El racismo se ancla en la configuración del Estado de la Nación y en las distinciones de clase. Adquiere nuevas dimensiones. Las prácticas cotidianas de racialización y de sexualización, o ambas al mismo tiempo, dan cuenta de un racismo desde una perspectiva microinteraccional y fenomenológica. La realidad de la vida cotidiana, por excelencia, evidente, de fundamento incuestionado, como señalan Lachman y Schutz, es estrictamente moral. Se vive como un sistema ordenado, con determinadas constantes relacionadas, como significados, relaciones, acciones rutinarias, como cadena de evidencias. El racismo cotidiano está ligado a la noción de raza, construcción ideológica, expresada estructuralmente en relaciones de poder completamente racializadas, armada en una matriz de relaciones sociales que se reproduce en muchas prácticas y situaciones cotidianas. Yo diría prácticas y situaciones corporales, gestos, indicaciones, señales, risas, humor, programas. Eso es racismo cotidiano y en eso participamos prácticamente todos. Entonces, una práctica específica puede ser evaluada como racista cuando es consistente con la existencia de macroestructuras de desigualdades en el sistema. Y a este propósito nosotros hemos entregado una definición sobre el racismo cotidiano, que es la siguiente: y el proceso de producción e inscripción en los cuerpos de marcas o estigmas sociales de carácter racial y sexual derivados del sistema colonial europeo y la conformación de identidades nacionales chilenas, en que determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente al nosotros, chilenos, justificando distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación. Estas distintas violencias, cuya lista parece interminable, las encontramos arraigadas en una historia de humillación, superexplotación, represión y persecución en nuestra sociedad. ¿Cómo concluir? No hay políticas transversales basadas en la igualdad de oportunidades, ni menos medidas de integración con respecto al fenómeno de la migración. Es de conocimiento público que existe más libertad en el plano económico, como la libre circulación de las mercancías, que la de los seres humanos. Al fenómeno de la migración se le suma el desarrollo de poderosos movimientos racistas y xenófobos que han cambiado radicalmente el escenario internacional, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y que por lo tanto las políticas migratorias de los países están afectadas por ellos. Asistimos a lo que Rancière denomina el fortalecimiento de la pertenencia, una suerte de pasión identitaria que corre a la par con los denominados nacionalismos y los denominados partidos de extrema derecha. ¿Cómo explicar la reunión realizada en 2017 en Charlottesville, Virginia, donde los supremacistas blancos y extremistas de derechas de Estados Unidos y de Europa delinearon los objetivos a seguir durante el año 2018? Podríamos pensar que la actual crisis de Europa occidental se debe a que partidos llamados tradicionales ya no dan respuesta a los reclamos de la ciudadanía, y en su lugar aparecen partidos de derecha radical con la misión de dar solución efectiva al problema que representan los indocumentados, los inmigrantes, los refugiados, los gitanos, los musulmanes, los trans, los gays, las mujeres de la calle, y así podremos seguir y seguir sumando. Una radiografía de este fenómeno lo podemos encontrar en la última elección presidencial de Francia, donde el Front National consiguió llegar a la segunda vuelta. No olvidemos. También en los Países Bajos se ha visto un incremento considerable de partidos llamados ultra. Alemania no corre mejor suerte, pues de la Segunda Guerra Mundial no tenía en el Parlamento un partido de ultraderecha, el AfD. Podríamos pensar que hay evidencia suficiente que demuestra que la caída de la democracia en Europa concuerda con el aumento de los partidos de derecha. ¿Acaso los diferentes prejuicios que aparecen en la actual crisis de la representación, como la xenofobia, el racismo, la intolerancia, son prejuicios nuevos? ¿O siempre estuvieron allí y aquí y se los reprimió mediante la hipocresía?
Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Es posible que el racismo siempre haya estado allí, que se haya hecho público a través de la propia clase política y de las políticas migratorias que son extremadamente racistas. No debemos desconocer que el Estado, las instituciones y el mundo político ha construido un ideario que constantemente fortalece lo nacional, el patriotismo, en contra de quién, hoy día, en contra de otro, el inmigrante, a pesar que se le disfrace para bailar cueca. ¿Qué podemos hacer hoy frente a este Estado donde aparecen discursos xenofóbicos y racistas que llaman a resguardar una supuesta identidad? ¿Qué es lo que se quiere resguardar si no es la seguridad nacional? Tal vez, siguiendo hacia allá, una reflexión crítica en torno al Estado, que cuestione al Estado efectivamente pueda ser útil. Podríamos saber más sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre el régimen especial al que son sometidos los inmigrantes en nuestras democracias contemporáneas, lo que es una vergüenza. Este ejercicio crítico nos ayudaría a abordar y reaccionar de mejor modo a la masa de abusos, violencias y lo que Michel Foucault en el año 72 ya en Francia llamó los ilegalismos que el Estado comete contra los inmigrantes, como la muerte y el asesinato de Joan Gerville. Sabemos que estos abusos en contra de la población inmigrante se olvidan con mucha rapidez. Y lo voy a decir brutalmente desde gente que he entrevistado. ¿A quién le importa lo que le pasa a un negro o una negra en este país cuando es inmigrante, pobre, mujer y además, por ejemplo, no tiene trabajo? Entonces se olvida. Y cuando se olvida eso, se olvida la propia historia de la barbarie convertida en nombre de nuestra propia nación. En lo que aquí también se hizo, contra las esclavas que vivieron acá, contra las negras y los negros que vivieron acá, que defendieron al país, que lucharon en primera fila contra la guerra, y después se les llevó al mundo laboral de lo agrícola y se les exterminó, o contra lo que sucedió con las ligas patrióticas en el norte y con los procesos también de pacificación de la Araucanía por el sur. Todo eso debe ser entendido. Por lo tanto, por ahora, lo que está pasando es que las puertas se cierran para algunos y para algunas, y los que se quedan son cuerpos para el trabajo, sujetos sin derechos humanos, criminalizados y estigmatizados por su extranjeridad precaria, por las formas de su cuerpo, por sus cantos, por su alegría, por sus mujeres y por sus niños. Muchas gracias.